Amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche. Tú sabes, Junior, que el día pasado vi una declaración del ministro de Industria y Comercio, el licenciado Víctor Ito Bisonó, donde dice de que las grasas, ciertos productos han disminuido un 5% en las últimas semanas y otros han llegado a una disminución de un 10%. Pero para hablar de ese tema, señores, nosotros no sabemos mucho de eso, vamos a hablar con lo que sabemos. Vamos a conversar la noche de hoy con don Antonio Cruz Rojas, quien es presidente del Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana, CONACER. Don Antonio sí puede hablar de ese tema. Don Antonio, buenas noches, bienvenido a Cerrando la Noche. Buenas noches a ustedes y a toda la audiencia nacional e internacional en las redes sociales, en Facebook, yo me imagino que también, en YouTube, o sea, ya nadie tiene la verdad absoluta en las manos y que para concentrar o centralizar la comunicación. Buenas noches para ustedes y la audiencia nacional. Así es, así es. Don Antonio, yo sé que fruto de la crisis internacional, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, aumento de las grasas, de los productos internacionales, el precio del petróleo, todo esto ha sido una espiral inflacionaria, donde no solo la República Dominicana ha sido impactada, sino gran parte de las naciones del mundo. Los productos han subido, lo sabemos, pero ¿es cierto que están bajando los productos actualmente? Mira, quiero que me permitan, para que la audiencia tenga un poquito más de lo que vamos a hablar, lo que ustedes me quieren preguntar, lo que yo quiero decir y lo que la audiencia quiere escuchar. Al referirte a las declaraciones de Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPYME, esas declaraciones él las dio en lo que fue la juramentación de la nueva directiva de CONACER en la Asociación de Mayoristas de Santo Domingo, una institución homóloga a la nuestra. También nosotros en esa misma actividad, además de la juramentación, hablamos de lo que es el proyecto Primero las MIPYMES, RD. Y por el otro lado, hablamos del programa Mi Primera Vivienda para los propietarios de MIPYMES en la República Dominicana. Y como el tema de los precios es un tema muy debatido y muy conocido por los consumidores nacionales, porque son los que son los que van al negocio y sienten que su presupuesto le ha variado y inmediatamente miden lo que es el costo de los productos porque el dinero no le da para comprar. No obstante, es importante que tomen en cuenta que el problema de la inflación y con la inflación el aumento de los precios es mundial, donde ese es el fruto de lo que fue la pandemia mundial. Eso trajo como consecuencia ciertas limitaciones en los mercados internacionales, en las entidades financieras, pero también trajo desabastecimiento en los países productores de productos, sobre todo de commodity, que vienen a la República Dominicana y que en un momento determinado son obligatorios porque no lo producimos o porque la producción es menor que la cantidad de consumo. Estamos hablando de materia prima, commodity. Commodity, de materia prima. Entonces, cuando Ito Bisonó dice que han bajado algunos productos de la canasta básica, no está mintiendo. Pero hay factores básicos que se pueden determinar y que tú puedes decir por qué. No es menos cierto que hay que tomar en cuenta que por suerte tenemos la oportunidad de tener un presidente que es economista y que conoce las variables económicas y cómo manejar los recursos con fines de que afecte lo menos posible. No soy político, soy objetivo, pero reconozco las cosas buenas y las malas también. Cuando tengo que hacer alusión a ella, lo hago. ¿Por qué? El licenciado Luis Abinader ha tenido la visión de mantener un subsidio a lo que es el costo de los combustibles. Si eso se hubiese permitido que ruede, la inflación se triplica. Porque cuando sube el costo del petróleo, se produce
el costo en los combustibles y eso genera una inflación inflacionaria, una inflación multidimensional. ¿En qué sentido? Porque el alza de los combustibles se genera o se refleja en el transporte, se genera en la energía eléctrica, se genera en el transporte de productos. Todo eso genera una inflación que hace que los precios suban. Pero también ha habido la visión de subsidiar algunos fertilizantes para que sean menos costosos y los productos los productos que se producen en la República Dominicana, eso permite que suban menos. No obstante, también ha habido la visión de mantener subsidio a algunos commodities como la harina, las grasas y otros productos de alto consumo, que eso impide que haya un mayor costo. Por otro lado, también está lo que fue la ley 122-22 sobre tasa cero de 67 productos que debían llegar al mercado. Quizás no llegaron como debían, primero porque la ley fue solamente por 6 meses y se fue un largo tiempo en la discusión de la ley y en lo que se ponían de acuerdo los integrantes de la Comisión de Importación, que tienen que discutir los términos. No obstante eso, atrasó un poco que pudieran llegar o que los productos entraran al mercado de manera masiva. Pero por el otro también está la dificultad de que los productos que se van a importar o que están en la lista de tasa cero no están abundantes en los mercados internacionales. ¿Por qué no están abundantes? Primero porque hay una situación de falta de reposición, o sea, las producciones internacionales disminuyeron fruto del mismo problema de la pandemia, pero también la dificultad del transporte para llegar a la República Dominicana. En periodos normales, tú decías, cuando se generaba una inflación en materia de productos por la ley de oferta y demanda, es decir, en un momento que teníamos una cantidad mayor de consumo frente a una cantidad menor de producción, se disparaban los costos. Y muchos dicen, ¿por qué? Porque se crea una cadena de intermediación que genera varias etapas y eso hace que el producto se encarezca. Y eso hace que el producto llegue más caro al consumidor final. Entonces, todos esos factores influyen e influyeron en ese proceso. Pero nosotros tenemos la oportunidad y somos de los países donde la inflación ha sido menor porque el país es generador de la producción en más de un 85% que dependemos de nuestra propia producción. Son pocos los productos que no producimos en el mercado nacional y tenemos una ventaja que independientemente de que muchos lo ven como un mal necesario, los colmados generan una gran labor para que los consumidores puedan conseguir los productos más baratos. Pero entonces yo quiero liberar, pero no liberarlo porque yo quiera, sino por lo que yo le voy a explicar. Esa cadena, la comercialización... ¿Usted dice los colmados? Los colmados. Sobre todo las MIPYME de servicios esenciales, que están divididas en micro, pequeñas y medianas. Entonces, en ese sentido, esos negocios no son responsables de alza en el mercado nacional. Y es importante que ustedes eso lo tomen en cuenta. Pero antes que te continúe ahí, don Antonio, usted está excluyendo a los colmados, a los colmaderos de cualquier alza. No los colmaderos solamente, los colmaderos son parte de la cadena. Pero déjeme hacerle esta pregunta porque a veces yo me sorprendo. Yo voy a un colmado, resulta que estoy ahora mismo en el barrio de Los Minas, voy a un colmado a comprar una botella de agua, la compro, después voy al otro, la compro. Y tienen precios diferentes. Y hay diferencia en los precios. Sí, pero usted encuentra que hay diferencia en los precios y le es chocante porque no es su área. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, yo que no conozco el área, digo, pero yo coloqué esa publicidad en tal programa y me la cobraron a tanto.
y en este me lo están cobrando a tanto, porque no tengo los conocimientos del manejo del programa, porque no conozco del manejo de rating, no conozco, porque quieren que le diga, la producción en los programas tiene un costo, y ese costo se refleja en la venta de la publicidad, por el rating, y por eso cuesta más, porque más personas van a ver el programa, está mejor colocada la publicidad. Entonces, en el colmado pasa lo siguiente, depende de la capacidad de compra del colmado. Hay colmados que compran en colmado, hay colmados que compran directamente a la cadena de distribución, porque la comercialización está dividida en dos partes, entre los que producen y los que distribuyen. Entonces el que distribuye no es responsable de costo, no me refiero en cuanto a compra, porque compra productos terminados, no fabrica. El costo se genera en el fabricante y en el productor. Por ejemplo, cuando suben los fertilizantes, es al productor que le sube, no a la cadena de distribución. Entonces, la cadena de distribución es la que la gente responsabiliza del costo, porque es donde tiene acceso y hasta donde tiene oportunidad de expresarse para decir que el producto está más caro, pero no tiene responsabilidad. Para concluir, para permitir la pregunta a él, cuando un colmado va al mercado, compra plátano, yuca, batata, etc., es posible que él comprara 3 y mañana compró 7. Entonces ya tiene que subirlo obligatoriamente. El precio en la cadena de distribución depende del costo como compra. Entonces, el que le dice al colmado que el producto subió es el distribuidor general, que es la industria, o el productor. Entonces, el colmado es un servidor de producto terminado que compra con un precio y le pone otro costo para poder poder obtener lo que son las rentabilidades de su negocio. Eso lo entendemos fácilmente. El ejemplo de Giovanni fue solo un ejemplo. Yo le digo, aquí en Naco, donde estamos, López de Vega, hay 2 cadenas de supermercados muy cercanas. Y ahí yo encuentro precios diferentes y no son colmados. Aquí hay un tema que no tiene que ver necesariamente con el despachador de producto final, que hay un tema de margen de ganancia, de beneficio, que en el mercado local, usted sabe que es alto. Tito, usted mencionaba, bueno, que somos de los países que menos inflexión hemos generado. Yo no sé si eso es un premio de consolación o si es un acto de reconocimiento al país, pero porque nosotros, de hecho, sin inflación, tenemos unos salarios tan precarios que no nos alcanza para la canasta básica. Perfecto. Entonces, mire, con relación a la cadena del NACO, las cadenas del NACO, miren, cuando yo les hablo de una cosa, investiguen. Yo no hablo sin investigar, número 1. Y número 2, yo las cosas que yo digo son irrebatibles porque usted las puede comprobar. Y ahora yo le voy a dar la respuesta a usted. Mire, no compare lo que pasa en el NACO con lo que pasa en los minas. Número 1, permítame. Pero disculpe, para que podamos... No, le hemos dicho como ejemplo. Perfecto. 2 ejemplos le hemos dicho. Sí. La cadena de aquí es un asunto de beneficio. Venden precios diferentes, es un asunto de beneficio. Mismo producto. Usted dio una justificación, yo le he dicho. Eso ocurre también en las grandes cadenas de supermercados. Que tienen costos variados. Te explico. Para tú, por ejemplo, o para ustedes poder juzgar esa cadena, que porque vende más caro, tienen que conocer el origen del negocio, si compran al contado o compran a crédito. El que compra al contado tiene la ventaja porque alguien tiene más capital, uno tiene más capital que otro. Eso es lo mismo de los colmados, que uno compra en otro colmado, porque no tiene capital ni tiene código para que le vendan directamente. No obstante, cualquier cadena que tome crédito y no compre al contado tiene que vender más caro. Pero hay un factor que es determinante. Yo no sé si ustedes en algún momento han conocido lo que fue el acuerdo de libre comercio y lo que ha sido el acuerdo de libre comercio. Claro que sí. El acuerdo de libre comercio, ustedes tienen que apoyarse sobre la base del margen y del volumen. Margen y volumen.
con el Tratado de Libre Comercio, no con el tratado, con el Acuerdo de Libre Comercio, desaparecieron los margen y entró lo que se llama la venta por volumen. Entonces, ¿por qué le digo? Aparte de eso, ningún supermercado quiere vender más caro que el otro. El único problema está y radica en que él tiene que obligatoriamente mantener el negocio aunque venda menos. Porque en la medida en que tú vendes más caro, en esa medida tiene menos clientes. Aparte de eso, existe la competencia en venta por volumen, no por margen. Cuando digo por volumen, es que tú tienes que obligatoriamente colocar la menor cantidad de costo al margen para que la gente compre más barato. Entonces, yo no sé si tengo algún otro, alguna otra, o terminamos, porque yo quiero hablar de lo mío. Pero ya. Perfecto, porque eso es lo de ustedes, lo que yo hablé ahora. Apenas iniciamos. Usted está hablando de lo suyo, de que inició el programa. Vamos a la pausa.